Existen tablillas de arcilla que fueron enterradas bajo el polvo de Mesopotamia no por el azar del tiempo, sino por el miedo a lo que revelan. Registros que detallan una traición tan antigua que su eco todavía nos persigue. Hablan de una ofrenda rechazada, de una sangre derramada que la tierra se negó a tragar y de un castigo que los escribas intentaron borrar para siempre de la memoria del mundo. Lo que hoy conocemos como la historia de Caín y Abel tiene un origen mucho más oscuro y más visceral y, sobre todo, mucho más prohibido. Si al escuchar estas palabras sientes que la versión oficial es apenas una máscara de la verdad, te espero en los comentarios para conocer tu opinión. Y si deseas seguir explorando conmigo las grietas más profundas del pasado, suscríbete a Archivo Nocturno. Este es el refugio de quienes no se conforman con la superficie. Ahora cierra los ojos un momento. Imagina una llanura enorme, plana como una mesa, de donde el aire huele a río y a barro húmedo. El sol es despiadado durante el día, pero las noches son frescas y llenas de estrellas tan brillantes que parecen casi amenazantes. No hay contaminación lumínica. No hay ciudades en el horizonte. Hay apenas los primeros asentamientos humanos permanentes de la historia. Pequeños racimos de casas de barro, canales de irrigación trazados con una precisión asombrosa para su época, y templos. Siempre templos, porque en Mesopotamia, era entre el Tigris y el Éufrates, la vida giraba alrededor de los dioses con una intensidad que nosotros, desde nuestra época secular y racional, apenas podemos imaginar. Este es el mundo que dio origen a la historia de Caín y Abel. No en su forma bíblica, no todavía, sino en su forma más primitiva, más visceral, más geológicamente honesta. Los sumerios no la llamaban así, por supuesto, pero la conocían, y lo que sabían de ella revela algo sobre la naturaleza humana, ya sobre el conflicto entre formas de vida, sobre la violencia y la culpa que trasciende cualquier frontera religiosa o cultural. Para comprender por qué las tablillas sumerias importan en este contexto, hay que entender primero qué eran los sumerios. No eran un pueblo místico ni legendario. Eran ingenieros, administradores, agricultores, comerciantes. Fueron ellos quienes inventaron la escritura cuneiforme, no para preservar mitos, sino para llevar registros de grano, de ganado, de deudas. Y el mito vino después, o más bien el mito ya existía en la tradición oral y fue eventualmente transferido a la arcilla porque la arcilla dura. La arcilla recuerda. Y en esa arcilla los eruditos del siglo XX encontraron algo inesperado. Un poema, un debate. Una disputa que en su estructura narrativa es casi idéntica a la historia de Caín y Abel, pero que data de al menos 2000 años antes de que el Génesis fuera redactado en su forma actual. Los académicos lo llaman, o en su traducción al inglés, el poema de Emesh y Enten, o en algunas versiones, el debate entre el verano y el invierno. Pero hay otra variante, más oscura, más directamente relacionada, que los estudiosos han denominado simplemente la disputa entre el pastor y el agricultor. Este texto, recuperado de fragmentos dispersos entre varias colecciones museísticas del mundo, cuenta la historia de dos figuras creadas por los dioses para mantener el orden del mundo. Uno de ellos es un pastor, y el otro cultiva la tierra. Ambos llevan ofrendas al gran templo. Ambos buscan el favor divino. Y el dios que recibe sus ofrendas, llamado Enlil en algunas versiones, elige al pastor sobre el agricultor. No por razones morales, no porque uno sea mejor persona que el otro, sino porque así lo ha determinado el orden cósmico en ese momento particular de la historia sagrada. El agricultor, en algunas versiones del texto, reacciona con amargura. Y en los fragmentos más dañados, los más difíciles de leer, hay indicios de violencia, de una confrontación, de una ruptura irreparable entre los dos. ¿Te suena familiar? Los estudiosos del Antiguo Testamento llevan décadas debatiendo la relación entre este texto y el Génesis.
Hay quienes defienden que la coincidencia es superficial, que el relato bíblico tiene su propia integridad teológica independiente. Y tienen razón en cierto sentido. El Génesis no es una copia de los textos sumerios, pero los dos relatos comparten algo que va más allá de la coincidencia argumental. Comparten una pregunta tan fundamental que la humanidad la reformuló una y otra vez a lo largo de milenios, en idiomas distintos, en continentes distintos, con nombres distintos para los protagonistas. ¿Por qué el conflicto? ¿Por qué la violencia entre hermanos? ¿Por qué la sangre en la tierra? Para responder eso, o al menos para contemplarlo con la profundidad que merece, ahora hay que retroceder aún más. No a los textos, sino a la historia que los textos están intentando recordar. Alrededor del año 10.000 antes de nuestra era, algo extraordinario sucedió en el creciente fértil. Los seres humanos, que habían sido cazadores y recolectores durante decenas de miles de años, comenzaron a quedarse quietos. Comenzaron a sembrar. La razón exacta de este cambio sigue siendo debatida. Algunos arqueólogos apuntan al cambio climático que siguió al último período glacial. Otros sugieren que fue una crisis de recursos, que la megafauna que sustentaba a las comunidades de cazadores comenzó a desaparecer. Otros, más especulativos pero no menos interesantes, proponen que fue un cambio cognitivo, una nueva forma de relacionarse con el tiempo, con el futuro, con el concepto de inversión y recompensa diferida. Lo que sabemos con certeza es que no fue un cambio universal ni simultáneo. Durante miles de años, pastores nómadas y agricultores sedentarios coexistieron en las mismas regiones, y esa coexistencia no fue pacífica. No podía serlo, porque sus formas de vida estaban fundamentalmente en conflicto. El agricultor necesita tierra fija, necesita fronteras, necesita que nadie cruce su campo con un rebaño de ovejas que devore lo que ha sembrado. El pastor necesita movimiento. Necesita que las tierras permanezcan abiertas, que los rebaños puedan seguir los pastos estacionales sin obstáculos. Uno construye muros, el otro los resiente. Uno planta, el otro pisa. Este conflicto está documentado en registros históricos de todo el mundo antiguo, en Egipto, en la India, en China, en las estepas de Asia Central. Pero en Mesopotamia tuvo una particularidad que lo hizo especialmente intenso. Fue aquí donde la agricultura no simplemente triunfó sobre el pastoreo, sino donde lo absorbió, lo domesticó. Lo integró en una economía compleja que requería tanto la tierra cultivada como los rebaños controlados. Y fue aquí donde los sacerdotes y escribas comenzaron a preservar la memoria de ese conflicto en forma de mito. La disputa entre el pastor y el agricultor es, en su nivel más literal, un registro de tensión social. Pero los mitos nunca son solo literales, nunca han sido solo literales. En el texto sumerio, los dos personajes no son simplemente trabajadores rivales, y son también encarnaciones de fuerzas cósmicas. El pastor representa cierto principio de movilidad, de vida que se mueve, de la relación entre el humano y el animal. El agricultor representa otro principio, el de la transformación de la tierra, el de la permanencia, el de la acumulación. Y cuando los dioses eligen entre ellos, no están simplemente favoreciendo a uno sobre el otro como individuos, están trazando una jerarquía del cosmos en ese momento específico de la historia sagrada. Esto es lo que hace que el paralelo con el Génesis sea tan inquietante y tan fértil al mismo tiempo. Porque en el relato bíblico, la elección de Dios también parece arbitraria en la superficie. Abel ofrece los primeros y más gordos animales de su rebaño. Caín ofrece el fruto de la tierra. Y Dios mira con agrado la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. El texto no explica por qué. Los rabinos y teólogos han pasado siglos debatiendo si fue por la calidad de la ofrenda, por la actitud del ofrendante, por algún pecado previo de Caín que el texto no menciona. Pero ninguna interpretación ha logrado cerrar completamente la herida de esa pregunta. ¿Por qué? La tablilla sumeria ofrece una respuesta diferente.
no moral, no individual, estructural. El agricultor no fue rechazado por maldad. Fue rechazado porque el momento histórico cósmico no era el suyo. El pastor tenía la prioridad no por virtud personal, sino porque así estaba ordenado en ese ciclo del tiempo sagrado. Es una respuesta que a nuestra mentalidad moderna le resulta casi más perturbadora que la injusticia moral, porque implica que hay fuerzas más grandes que el individuo determinando quién es visto y quién es ignorado, quién prospera y quién carga con la amargura. Y aquí la narración se pone más oscura, más real, y porque lo que los arqueólogos han descubierto en los últimos 50 años en la región del sur de Mesopotamia no son solo textos, son capas de ciudad encima de ciudad, encima de ciudad, cada una con sus propias trazas de conflicto, de incendio, de destrucción y reconstrucción. El suelo del sur de Irak, si se le pregunta con paciencia y con las herramientas adecuadas, cuenta una historia de violencia repetida que no tiene nada de mítica. Tiene tierra quemada, tiene esqueletos sin entierro, y tiene ciudades enteras que simplemente dejaron de existir. Los arqueólogos encontraron en el sitio de Tel Hamukar, en lo que hoy es Siria, evidencia de una de las batallas más antiguas jamás documentadas. Alrededor del año 3500 antes de nuestra era, esta ciudad próspera fue asaltada. Las ondas de barro, miles de ellas, fueron encontradas en los escombros. Las paredes habían sido derribadas, y sobre los restos otro pueblo construyó sus propias casas, como si la destrucción fuera simplemente el precio de la expansión. ¿Fue esto lo que los narradores antiguos recordaban cuando contaban la historia del primer asesinato? No exactamente, pero sí era el fondo constante de la experiencia humana contra el cual esa historia resonaba con una verdad inmediata y brutal. Caín mata a Abel, y cuando Dios le pregunta ¿dónde está su hermano?, Caín responde con esa frase que lleva grabada la culpa y la negación más profundas de la historia humana. ¿Soy acaso el guardián de mi hermano? Es una pregunta que no espera respuesta, porque ya sabe la respuesta. Sí, lo eres, siempre lo has sido. Y fallaste. Los textos sumerios no tienen exactamente este momento, pero tienen algo que lo precede. Tienen la pregunta sobre la responsabilidad. Tienen el conflicto entre el deber hacia el cosmos y el deber hacia el individuo. No tienen la noción de que la violencia entre hermanos no es solo una tragedia personal, sino una ruptura del orden del mundo. Y tienen, en los textos más tardíos que derivaron de esta tradición, la imagen de la tierra que sangra, de la tierra que recuerda. Porque eso es lo que dice el texto bíblico, en esa frase que a veces pasa desapercibida por su extrañeza. La sangre de Abel clama a Dios desde la tierra. No el espíritu de Abel, no su memoria, su sangre, literal y simbólicamente. La tierra misma se convierte en testigo, en acusadora, en archivo de lo que ocurrió sobre su superficie. Los sumerios tenían un concepto que se aproxima a esto. Lo llamaban me, un término que no traduce bien a ninguna lengua moderna, pero que podría describirse como el conjunto de las propiedades divinas que ordenan la civilización. El me incluía cosas como la escritura, la realeza, el sacerdocio, el descenso al inframundo, pero también cosas como el conflicto, la paz, el duelo y la desilusión. Era un catálogo de todo lo que hace humana a la humanidad, incluido lo peor de ella. Y la idea era que estas propiedades no eran inventadas por los hombres, sino otorgadas por los dioses, que existían en el cosmos antes de que existiera nadie para experimentarlas. En este marco, el asesinato de Abel no es simplemente un crimen, es la activación de un me. Es la primera expresión de algo que ya existía como potencia en el tejido del universo, esperando ser realizado. Y la violencia entre hermanos no fue un accidente ni una aberración. Fue una posibilidad inscrita en la creación misma. Esto es lo que hace a estas historias tan diferentes de la forma en que las solemos leer.
En la lectura simplista, Caín es el villano y Abel es la víctima, el bien contra el mal. Pero eso no explica por qué Dios creó a Caín de esa manera. No explica por qué la ofrenda fue rechazada antes de que ocurriera la violencia. No explica por qué, después del asesinato, y Dios no destruye a Caín sino que lo marca para protegerlo. La marca de Caín no es un castigo en el sentido que usualmente imaginamos. Es una señal de identidad, una protección divina para alguien que ya no puede vivir entre los humanos, pero que tampoco puede ser destruido. Los intérpretes judíos medievales debatían ferozmente sobre la naturaleza de esta marca. Algunos decían que era una letra del nombre divino grabada en su frente. Otros que era un cuerno que le brotó. Otros, y que era un perro enviado por Dios para protegerlo en el exilio. Cada interpretación revela más sobre el miedo y la fascinación que la figura de Caín generaba que sobre el texto mismo. Porque Caín no es simplemente un criminal. Caín es el primero que sobrevive con culpa. Y esa es, quizás, la condición más universalmente humana de todas. Los sumerios también conocían esta figura. En el poema de Gilgamesh, que es sin duda el texto literario más antiguo de la humanidad en estado casi completo, y hay un momento que resuena con esto de manera muy profunda. Gilgamesh, después de la muerte de su amigo Enkidu, no puede seguir viviendo como antes, no porque sea destruido por el dolor, aunque el dolor está ahí, sino porque ha visto la muerte de cerca y sabe que él también morirá. Y lo que lo corroe por dentro es algo que no tiene nombre exacto en ningún idioma: la conciencia de ser el que queda, el que sobrevive, el que tiene que seguir caminando en un mundo en el que el ser amado ya no existe. ¿No es eso también lo que le ocurre a Caín? No en el sentido de que amara a Abel. El texto no nos dice nada sobre ese amor, pero en el sentido de que, después del acto, Caín tiene que seguir existiendo con lo que hizo. Tiene que ir al este del Edén, a la tierra de Nod, que en hebreo significa simplemente el lugar del vagabundeo. Caín, el agricultor, el que necesitaba tierra fija, la tierra que recibió como maldición adicional negarse a darle sus frutos, ese hombre termina siendo un nómada. Una ironía casi demasiado perfecta para ser accidental. Y aquí las tablillas sumerias ofrecen otro dato que generalmente no se menciona fuera de los círculos académicos especializados. En la tradición mesopotámica, el primer constructor de ciudades fue alguien que cargaba con una transgresión fundamental: la ciudad, el asentamiento permanente, la arquitectura que desafía al tiempo. Y era vista con ambivalencia. Representaba el poder y la inteligencia humana, sí, pero también representaba la separación del orden natural. La tierra no quería ser encerrada en paredes. Los ríos no querían ser canalizados. Los dioses menores que habitaban los espacios naturales, los bosques, los ríos, las colinas, eran perturbados por la construcción humana. Y quien construía pagaba un precio. En el Génesis, justo después de la historia de Caín y Abel, y hay una genealogía que pasa desapercibida para la mayoría de los lectores, la genealogía de los descendientes de Caín, y en ella aparece algo notable. Son los descendientes de Caín quienes fundan ciudades, quienes inventan la música, quienes aprenden a trabajar el metal. La civilización, en su versión más material y técnica, tiene en el texto bíblico una genealogía marcada. Viene de la línea del fratricida. Esto no es una coincidencia menor. Es una afirmación teológica enormemente provocadora. Y la civilización humana, sus herramientas, sus artes, su arquitectura, lleva en su raíz una mancha. No en el sentido simplista de que todo sea malo, sino en el sentido de que el poder creativo del ser humano está inextricablemente ligado a su capacidad destructiva. El mismo impulso que construye ciudades es el mismo impulso que puede matar al hermano. Los sumerios lo sabían. Por eso en sus textos la creación y la destrucción eran siempre gemelas. Tiamat,
El caos primordial en el mito de la creación babilónica que derivó de la tradición sumeria no era destruida simplemente, era transformada. Su cuerpo era usado para construir el cielo y la tierra. La creación requería violencia. El orden requería vencer al caos, y el caos nunca desaparecía del todo. Solo esperaba. A medida que los arqueólogos fueron excavando más capas del sur de Irak a lo largo del siglo XX, y algo que encontraron repetidamente fue lo siguiente. Cada período de florecimiento cultural intenso iba seguido de un período de colapso. No necesariamente colapso total, no siempre destrucción física, pero sí una transformación violenta que dejaba marcas en el registro material. Las ciudades crecían, se complejizaban, acumulaban riqueza y conocimiento, y luego algo se quebraba. Las invasiones desde las montañas, las sequías, los colapsos de los sistemas de irrigación y los levantamientos internos. La historia sumeria es una historia de grandeza y fractura repetida. Y cada vez que los escribas buscaban explicar esa fractura, recurrían al mismo tipo de lenguaje. El favoritismo divino perdido, la ofrenda rechazada, el hermano que ya no es hermano, la sangre en la tierra, no porque estuvieran recontando literalmente la historia de Caín y Abel, sino porque esa estructura narrativa capturaba algo verdadero sobre la experiencia humana del colapso. Algo se ofrece, no es recibido. La amargura se acumula, la violencia ocurre, y lo que queda es un mundo que ya no puede ser lo que era. Hay una tablilla en particular que los estudiosos del Antiguo Testamento han estudiado con especial atención en los últimos años. Fue encontrada en el sitio de Nippur y data aproximadamente del segundo milenio antes de nuestra era, aunque claramente preserva tradiciones mucho más antiguas. Está parcialmente dañada, como casi todas, y su traducción ha sido debatida. Pero en ella se describe una disputa entre dos figuras que en el texto original son llamadas simplemente el que cultiva y el que pastorea. Y hay un momento en esta tablilla donde el que cultiva dice algo que ha dejado perplejos a los traductores por su resonancia con el Génesis. Dice, en la traducción más cuidadosa disponible, «Tus ojos no me ven, el Dios no te vio a ti, pero la tierra que pisamos nos vio a los dos». La tierra que pisamos nos vio a los dos. Esa frase en ese contexto y tiene un peso que va más allá del texto, porque sugiere que la tierra misma es testigo, que la violencia entre hermanos no ocurre en el vacío, sino sobre una superficie que recuerda. Y esto conecta de manera directa con la idea bíblica de la sangre que clama desde el suelo, pero también con algo más amplio, algo que aparece en tradiciones de todo el mundo antiguo. La idea de que la Tierra es una memoria viva. Las culturas aborígenes de Australia hablan de los caminos del sueño. Eran líneas invisibles que atraviesan el continente y que son simultáneamente rutas geográficas y rutas narrativas, donde cada colina, cada río, cada formación de roca es el cuerpo petrificado de un ancestro o el escenario de un acto primordial que sigue ocurriendo en algún nivel de la realidad. Los mitos indígenas de América del Norte tienen estructuras similares. La tierra no es un escenario pasivo. La tierra participa. En Mesopotamia esto tomaba una forma específica relacionada con los dioses locales. Cada ciudad tenía su deidad protectora, y esa deidad era también el espíritu del territorio específico. Cuando Ur era saqueada, no simplemente una ciudad era destruida. Un dios perdía su hogar. Y los lamentos que los sumerios escribieron sobre la destrucción de sus ciudades son algunos de los textos más hermosos y más desgarradores de la literatura antigua. El lamento por la destrucción de Ur, y escrito alrededor del 2000 antes de nuestra era, describe a la diosa Ningal, suplicando a los grandes dioses que no permitan la destrucción de su ciudad. Le prometen que es irreversible, que ha sido decretado. Y Ningal observa cómo su ciudad arde. ¿Puedes escuchar en eso el eco de otra historia? Una madre que no puede salvar a sus hijos.
una divinidad impotente ante el decreto mayor. El fuego, que no puede detenerse. Los textos sumerios están llenos de estas resonancias con las tradiciones que vendrían después. No porque el Génesis copiara a los sumerios, ni porque los sumerios copiaran algo aún más anterior, aunque quizás también había algo más anterior, sino porque ambas tradiciones estaban intentando articular la misma experiencia humana fundamental, el colapso de lo que parecía seguro, la traición de lo que era más cercano, la pregunta de cómo seguir viviendo después. Y en este punto de nuestra exploración hay algo que necesita ser dicho con claridad antes de continuar. Hay una tendencia en ciertos círculos populares de leer las similitudes entre los textos sumerios y la Biblia de manera sensacionalista, de concluir que la Biblia simplemente copió a los sumerios, o que los dioses sumerios eran extraterrestres que visitaron la Tierra, o que toda la religión humana es una distorsión de alguna verdad tecnológica perdida. Estas lecturas son, y con todo el respeto posible, una traición a la complejidad de ambas tradiciones. Lo que los textos sumerios revelan sobre la historia de Caín y Abel no es que la Biblia sea falsa. Lo que revelan es algo más interesante. Que la humanidad, antes de tener las herramientas conceptuales modernas para entender la sociología, la psicología, la historia del conflicto humano, ya sabía en algún nivel profundo que ciertas tensiones eran estructurales. Y que el conflicto entre el agricultor y el pastor era también el conflicto entre el sedentario y el nómada, entre el que acumula y el que circula, entre el que pone fronteras y el que las cruza, y que ese conflicto llevaba inevitablemente a la violencia. Los mitos no son errores del pensamiento primitivo. Son intentos muy sofisticados de capturar verdades que resisten la formulación directa. Y cuando dos culturas separadas por siglos y geografías producen versiones similares del mismo mito, lo que eso nos dice no es que una copió a la otra. Nos dice que la verdad que el mito captura es suficientemente fundamental para ser descubierta independientemente. O quizás que hay una memoria más antigua de lo que reconocemos, transmitida no solo a través de textos, sino a través de algo más profundo, a través de los patrones mismos de la experiencia humana. Aquí hay que detenerse un momento y hablar de algo que los arqueólogos llaman el período Ubaid. Ahí es un período de la prehistoria mesopotámica que data aproximadamente entre el año 6500 y el 3800 antes de nuestra era, y que es fascinante precisamente por lo que no sabemos de él. Las culturas Ubaid dejaron cerámica característica en un área geográfica enorme, mucho más grande de lo que cualquier civilización histórica de la región llegaría a controlar. Esa cerámica aparece en el sur de Irak, en Siria, en Turquía, incluso en la costa este de Arabia. Lo que esto sugiere es que hubo, en un período muy temprano, una red de intercambio cultural de una extensión sorprendente. Gente del sur de Mesopotamia interactuando con gente de las montañas de Anatolia, con nómadas de la costa árabe. Y en ese período, las tensiones entre pastores y agricultores ya existían, pero la sociedad todavía no era suficientemente compleja para que fueran explosivas. Las ciudades no existían aún. Las jerarquías no estaban todavía calcificadas. El momento en que las cosas se aceleraron fue alrededor del año 4000 antes de nuestra era, con lo que los arqueólogos llaman el período Uruk. Uruk fue probablemente la primera ciudad en el sentido moderno del término. No simplemente un pueblo grande, sino una concentración de población, de especialización laboral, de administración centralizada, de monumentalidad arquitectónica que no tiene precedente en la historia humana. Y Uruk creció con una velocidad que debió haber parecido sobrenatural a quienes la vivían. En el transcurso de pocos siglos, una pequeña aldea se convirtió en una metrópolis de quizás 50.000 habitantes. El Sigurat, el gran templo montaña, se elevó sobre la llanura como un desafío al cielo. Y con Uruk llegó algo más: la necesidad de expansión, de materia prima, de mano de obra, de tributarios.
La primera ciudad necesitaba controlar el territorio que la rodeaba, o necesitaba establecer colonias comerciales o militares en regiones lejanas. Los arqueólogos han encontrado evidencia de presencia Uruk en lugares tan distantes como el sureste de Turquía y el norte de Siria. No necesariamente conquista militar en todos los casos, pero sí una presión expansiva que debió haber perturbado profundamente las redes de vida que existían antes de su llegada. El agricultor llegó a la tierra del pastor. Y el pastor, que había recibido favores divinos durante generaciones, de pronto encontró que sus tierras de pastoreo estaban siendo reclamadas, que sus rutas migratorias eran interrumpidas, que el Dios de la ciudad no era su Dios. ¿Soy acaso el guardián de mi hermano? La pregunta de Caín resuena de otra manera en este contexto, porque la pregunta, formulada por alguien que viene del mundo agrícola, del mundo de la ciudad y el asentamiento, y tiene una respuesta implícita que es diferente de la que usualmente asumimos. No simplemente, no me importa lo que le pasó a mi hermano, sino también, yo y mi hermano pertenecemos a mundos distintos. Sus reglas no son mis reglas. Su Dios no es mi Dios. ¿Por qué debería yo responder por él? Es la voz de la división, la voz del mundo donde la humanidad ya no es un nosotros, uniforme, sino un conjunto de grupos con lealtades diferentes, con dioses distintos, con formas de vida en conflicto. Y ese mundo, el mundo de la diversidad humana conflictiva, es exactamente el mundo que los textos sumerios y el Génesis están intentando explicar. Hay una teoría formulada por varios académicos independientes a lo largo de las últimas décadas que propone que la historia de Caín y Abel no es simplemente un relato sobre dos individuos. Es un relato etiológico, un relato que explica el origen de algo. Y lo que explica es el origen del conflicto entre civilizaciones. Y la pregunta que el texto está respondiendo no es simplemente ¿por qué mató Caín a Abel?, sino ¿por qué el mundo está lleno de violencia entre personas que deberían amarse? Y la respuesta que da es porque desde el principio, desde la primera generación humana fuera del Edén, las formas de vida chocaron, los dioses eligieron, y la amargura del rechazado encontró expresión en sangre. Pero hay algo más en el texto sumerio que merece atención particular. Oír algo que no aparece en el Génesis en la misma forma, pero que ilumina el relato bíblico de una manera inesperada. En el debate entre el pastor y el agricultor, ambos personajes tienen la oportunidad de hablar, de defender su caso, de enumerar sus virtudes y los beneficios que aportan a la civilización. Y lo que hace el texto es dar argumentos genuinamente convincentes a ambos. El agricultor dice: yo produzco el pan, la cerveza, el lino para las ropas, la base de la vida urbana. Wayne el pastor dice: yo produzco la leche, la lana, el queso, la carne, lo que alimenta el cuerpo y abriga en el invierno. Ambos tienen razón. Ambos son necesarios. La tragedia no está en que uno sea mejor que el otro. Está en que el mundo, tal como está construido en ese momento, no puede sostener a los dos por igual. Esto es casi moderno en su sofisticación. Es una descripción de lo que los antropólogos modernos llamarían un conflicto estructural, y no un conflicto entre personas malas y personas buenas, sino entre personas razonables con necesidades incompatibles en un entorno de recursos limitados. Y lo que hace el texto sumerio al final no es resolver el conflicto. No hay una solución. Lo que hay es el reconocimiento de que ambos tienen su lugar, que el cosmos eventualmente necesita a los dos, y que la violencia entre ellos es una pérdida cósmica, no solo una tragedia personal. El Génesis, con su profundidad teológica característica, Ode lleva esto un paso más allá, porque en el Génesis el conflicto no termina con el texto. La consecuencia de la violencia de Caín es que el mundo que él construye, la civilización que sus descendientes crean, lleva la marca de ese origen violento. Y el arco narrativo del Génesis en los capítulos siguientes muestra cómo esa violencia se amplifica. Lamec, descendiente de Caín, proclama con aparente orgullo que ha matado a un joven por herirlo.
La violencia se normaliza, se institucionaliza, se convierte en parte de la cultura. Y eventualmente, en la narrativa bíblica, esta escalada de violencia es una de las razones del diluvio, el intento divino de reiniciar la creación. Los sumerios también tenían un diluvio. Y en la versión sumeria, que es anterior a la versión bíblica, también hay un hombre bueno que construye un barco y salva a los animales y a su familia. Pero la razón del diluvio en las versiones mesopotámicas es diferente. No es simplemente la maldad humana. Es, y en algunas versiones, el ruido. Los humanos eran demasiado ruidosos y no dejaban dormir a los dioses. Es una imagen que a primera vista parece casi cómica, pero que en su contexto tiene una profundidad considerable. Los humanos, en su multiplicación y su actividad, se habían convertido en algo demasiado grande, demasiado descontrolado, algo que perturbaba el orden que los dioses habían establecido. ¿No es también eso el conflicto de Caín y Abel en su versión amplificada? ¿No es la historia, y en su arco completo, la historia de una humanidad que se vuelve demasiado para el mundo que habita? No en el sentido moralista simple de que los humanos son malos, sino en el sentido más profundo de que la capacidad humana para crear, para construir, para competir, para acumular, ha crecido más allá de lo que el entorno natural y el orden cósmico pueden absorber sin trauma. Los arqueólogos que estudian el sur de Mesopotamia saben algo que no siempre se menciona en los libros de texto escolares. El suelo del sur de Irak es diferente de lo que era hace 6000 años. La salinización causada por miles de años de irrigación intensiva sin rotación adecuada de cultivos transformó lo que había sido tierra increíblemente fértil en desierto parcial. Los sumerios, al cultivar su tierra con tanta intensidad para sostener sus ciudades crecientes, estaban destruyendo lentamente la base ecológica de su propia civilización. Y los textos que dejaron, incluyendo advertencias sobre la sal en los campos, muestran que en algún nivel lo sabían. Caín mató a Abel, y la tierra ya no quiso darle sus frutos. La maldición que recae sobre Caín no es solo un castigo moral. Es también, en esta lectura más amplia, una descripción de lo que ocurre cuando la relación entre el humano y la tierra se rompe. Cuando la violencia contamina no solo las relaciones interpersonales, sino el contrato ecológico fundamental. ¿O hay algo en todo esto que resuena de una manera particular si se escucha en la oscuridad de la noche, cuando el mundo exterior está quieto y los pensamientos pueden moverse con más libertad? Porque estas historias, las tablillas de arcilla de Nippur y el Génesis, el lamento por Ur y el exilio de Caín, no son solo historia. Son un espejo. Son la humanidad mirándose a sí misma con una honestidad brutal y hermosa, reconociendo sus impulsos más oscuros, e intentando entender no para excusarlos, sino para no olvidar que existen. El texto bíblico, en uno de los momentos más perturbadores de toda su extensión, hace que Dios le pregunte a Caín antes del asesinato, antes de que ocurra lo inevitable: ¿por qué estás enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, y te dominará. Es una advertencia. Es también una confesión implícita de que la decisión ya está tomada, de que Caín ya sabe lo que va a hacer, y que Dios lo sabe también, y que lo que sigue ocurrirá de todas formas. Los filósofos y teólogos han debatido durante siglos si este pasaje implica predestinación o libre albedrío. Pero hay otra lectura posible, menos metafísica y más psicológica. Dios le está diciendo a Caín: te conozco. Conozco lo que llevas dentro. Conozco la amargura que el rechazo ha depositado en ti. Y sé que puedes hacer otra cosa, que tienes la capacidad de no seguir por ese camino. Pero también sé que la elección es tuya. En el mundo sumerio, los dioses no tenían esa relación tan íntima con los humanos. Los dioses mesopotámicos eran poderosos pero distantes, caprichosos, ocupados con sus propias disputas y jerarquías.
Los humanos eran creados para servirles, para hacer el trabajo que los dioses menores encontraban tedioso. Pero eso no significa que la responsabilidad individual no existiera en la ética mesopotámica. Los textos de sabiduría sumerios y acadios, que son algunos de los documentos filosóficos más antiguos que tenemos, están llenos de reflexiones sobre la responsabilidad personal, sobre las consecuencias de las propias acciones, sobre la importancia de mantener la integridad incluso cuando nadie está mirando. Hay un texto acadio, derivado de la tradición sumeria, que en su traducción más literal dice algo como: el hombre que planea el mal para su prójimo, el que tiende trampas para su hermano, y en la trampa que preparó para los otros, él mismo caerá. No es tan diferente de lo que viene siglos después en distintas tradiciones éticas del mundo. La idea de que la violencia regresa, que el tejido de las relaciones humanas no puede ser roto sin consecuencias para quien lo rompe. Caín fue marcado y exiliado, pero no destruido. Y esa es quizás la parte más desconcertante de la historia. La marca, cualquier cosa que fuera, y que era una señal de que incluso el fratricida tenía un lugar en el mundo. Incluso el más manchado de los hombres tenía una historia que continuar. Y sus descendientes, los constructores de ciudades, los músicos, los herreros, llevaron hacia adelante algo de esa energía violenta y creativa que los había marcado desde el origen. Los sumerios, con toda su sofisticación, entendían esto. Entendían que la civilización no podía ser limpia. Que el progreso, cualquier cosa que esa palabra signifique, oro siempre tiene un costo. Y que el costo generalmente lo pagan quienes no eligieron pagar. El pastor pierde su tierra, la tierra recibe la sangre, y el agricultor construye su ciudad sobre esa tierra manchada, sin poder jamás olvidar completamente lo que ocurrió debajo. Esto no es pesimismo, es honestidad. Y hay una diferencia enorme entre las dos cosas. En la oscuridad de la llanura mesopotámica hace 6000 años, y alguien tomó un pedazo de arcilla húmeda y comenzó a presionar con un punzón de caña para dejar marcas que nadie esperaba que duraran tanto. No estaban escribiendo para nosotros, estaban intentando capturar algo que sabían que podía perderse. Un conflicto que habían visto, una tensión que habían vivido, un dolor que necesitaba forma para poder ser sostenido. Y miles de años después, en otro desierto, en otro idioma, en otro contexto religioso completamente diferente, o alguien también intentó capturar algo similar. La pregunta de cómo vivir después de que la violencia ha ocurrido. Cómo llevar la culpa sin que te destruya. Cómo construir algo sobre tierra manchada. Cómo mirar a tu hermano o al espacio donde tu hermano estaba y seguir existiendo. El relato de Caín y Abel en sus dos versiones, la sumeria y la bíblica, y en todas las versiones intermedias e independientes que seguramente existieron y que no sobrevivieron en arcilla ni en pergamino, y no tiene una resolución satisfactoria. Y eso es exactamente lo que lo hace verdadero. Las historias que resuelven todo limpiamente no son sobre la condición humana real, son sobre la condición humana que quisiéramos tener. Las historias que quedan abiertas, que dejan al protagonista vagando al este del Edén, sin un final claro, esas son las historias que reconocemos en nuestro interior. Porque todos llevamos algo de Caín, la ofrenda que no fue recibida, y la amargura que se instaló cuando vimos que otros recibían lo que nosotros también merecíamos. La pregunta que se hace en silencio, ¿por qué él y no yo? Y la otra pregunta, más oscura, que casi nadie se atreve a formular completamente. ¿Qué sería capaz de hacer con esa amargura si no la tuviera controlada? Los textos sumerios nos dicen que esta pregunta es tan antigua como la escritura misma, que los primeros seres humanos que encontraron la forma de fijar el pensamiento en material duradero eligieron fijar esto. No solo las cuentas del grano, no solo los nombres de los reyes, también esta pregunta. Esta herida, esta confusión fundamental sobre por qué el mundo no distribuye su favor con justicia. Y al lado de la pregunta fijaron también la respuesta incompleta.
la que dice que hay fuerzas más grandes que el individuo, que la historia tiene ciclos que no controlamos, o a que la violencia no es la última palabra aunque a veces parezca serlo, que la tierra recuerda, pero que la vida continúa sobre la tierra que recuerda. La tablilla de arcilla que contiene la disputa entre el pastor y el agricultor está en este momento en algún lugar entre los museos de Estambul, Filadelfia, Bagdad y Londres, y dividida en fragmentos que pertenecen a diferentes colecciones porque fue excavada hace más de un siglo en condiciones en que nadie se preocupaba demasiado por la integridad de los hallazgos. Los estudiosos han tenido que reconstruirla virtualmente, juntando fotografías y calcos de distintas instituciones que a veces no se comunican entre sí con suficiente fluidez. Es una ironía apropiada. El texto sobre la división entre hermanos existe en fragmentos dispersos entre instituciones que compiten por el prestigio de tenerlo. Pero el texto existe. Y al leerlo, incluso en traducción, incluso con sus lagunas y sus partes dañadas, se siente algo que es difícil de nombrar. No exactamente reconocimiento, no exactamente nostalgia. Algo más parecido a lo que sientes cuando te encuentras con tu reflejo inesperadamente en un espejo oscuro y te sorprendes a ti mismo. Oh, eres tú. Mía, has estado aquí todo el tiempo. Los sumerios y los autores del Génesis estaban describiendo algo que sigue ocurriendo. El conflicto entre formas de vida, el favoritismo percibido o real de las fuerzas que ordenan el mundo, la violencia que surge cuando la amargura no encuentra otra salida, la culpa que no se puede sacudir, el exilio que es tanto geográfico como interior, la civilización construida sobre grietas que nadie quiere mirar directamente. No hay que ser creyente en ninguna tradición específica para sentir el peso de estas historias. Solo hay que ser humano. Solo hay que haber deseado algo y no haberlo recibido. Solo hay que haber mirado a alguien que lo recibió y sentido ese nudo en el estómago que la tradición hebrea llama kinat, envidia, pero que es algo más antiguo que cualquier palabra para él, algo que no necesita nombre porque el cuerpo ya lo conoce. Los arqueólogos continúan excavando. Cada temporada de trabajo de campo en Irak, en Siria, en Turquía, produce nuevos fragmentos, nuevas tablillas, nuevas preguntas. El pasado no está terminado. Sigue siendo desenterrado, lentamente, con pinceles y paciencia, sacado a la luz de un sol que nunca lo iluminó en vida, pero que ahora es lo único que queda para examinarlo. Y en esos fragmentos, de vez en cuando, aparece algo que cambia la manera en que entendemos algo que creíamos entender. Y apareció así la versión del diluvio anterior a Noé. Apareció así la historia de Job en su versión mesopotámica. Apareció así el debate entre el pastor y el agricultor. Y seguirán apareciendo cosas. El registro de la humanidad antigua es vasto, y lo que hemos leído hasta ahora es apenas una fracción del total. Lo que los textos sumerios revelan sobre la historia de Caín y Abel no es que el relato bíblico sea una copia o una derivación. Lo que revelan es que la humanidad ha estado, y desde sus primeras manifestaciones de cultura compleja, intentando articular la misma verdad difícil, que vivimos en un mundo de favoritismos incomprensibles, que los conflictos entre formas de vida distintas pueden volverse mortales, que la violencia entre quienes deberían ser hermanos, ya sea por sangre o por humanidad compartida, deja marcas en la tierra que no desaparecen. Y que aún así, sobre esa tierra marcada, seguimos construyendo, seguimos plantando, seguimos preguntando. La arcilla de Nippur tiene 6.000 años. El pergamino del Génesis tiene unos 2.500 en su forma escrita, aunque las tradiciones que preserva son más antiguas. Y tú que escuchas esto en la oscuridad de esta noche, eres parte del mismo hilo que comenzó cuando alguien presionó por primera vez una caña sobre arcilla húmeda para no dejar que algo se perdiera. No somos tan diferentes de ellos. Eso es lo que los textos sumerios revelan. No somos tan diferentes de los seres que construyeron Uruk y lamentaron su destrucción,
de los que debatieron en verso sobre si el pastor o el agricultor merecía más el favor divino, de los que vivieron la amargura del rechazo y se preguntaron si era posible hacer otra cosa con ella que violencia. La marca de Caín no era solo suya, era el comienzo de un linaje. Y nosotros, constructores de ciudades, creadores de herramientas y música, o tales habitantes de un mundo que también lleva sus propias marcas de sangre antigua, somos de ese linaje. Lo que hagamos con eso, si lo ignoramos o si nos atrevemos a mirarlo, es una elección que se renueva cada generación. Las tablillas de Nippur no tienen respuesta para eso. El Génesis tampoco. Lo que tienen es la pregunta, preservada en materiales que resultaron más durables de lo que nadie esperaba, llegando hasta nosotros no porque alguien la guardara con cuidado, sino porque la arcilla simplemente aguantó. La arcilla aguantó. Y la pregunta sigue aquí. Si esta noche algo de lo que has escuchado ha movido algo dentro de ti, si la imagen de ese escriba sumerio presionando su caña sobre arcilla para no perder algo importante te resulta familiar, si la historia de la ofrenda rechazada y la amargura que le siguió resuena en algún lugar que reconoces, me gustaría saberlo. Cuéntame en los comentarios qué parte de esta historia te llegó más hondo. Y si quieres seguir explorando este tipo de preguntas, estas capas del tiempo antiguo donde la historia y el mito se encuentran y se interrogan mutuamente, suscríbete a Archivo Nocturno. Hay mucho más esperando en la oscuridad tranquila del pasado. Buenas noches.